Unidad 1, sección 5, continuidad de un campo escalar o funciones de dos variables independientes. Continuidad de una función de varias variables. Sea la función z igual a f de xy, definida en un dominio D, y p sub 0 un punto de acumulación del dominio, diremos que la función es continua en ese punto p sub 0 si verifica las siguientes condiciones. Primero, que la función esté definida en p sub 0 en los reales, que el límite existe para cuando el punto P tiende al punto P sub 0 y luego debemos verificar que el límite de la función es igual al valor de la función en P sub 0, que lo podemos observar en esta igualdad. Si cumple estas tres condiciones, diremos con toda seguridad que la función es continua en ese punto. Ahora, cabe aclarar que la función puede estar definida en ese punto P sub 0 o puede estar definida en todo el campo de los reales. Pero cuando voy a calcular el límite, ese límite no existe. Ya con que no cumpla con una de las condiciones, ya deja de ser continua. Ahora, puede que no esté definida y tener límite, ¿sí? O puede ser que puede estar definida, puede tener el límite, pero no cumplen que sean iguales. Con que rompa con una de las tres condiciones, diremos que la función es discontinua. Vamos a hacer un ejemplo de una función continua. Dado una función z igual a 2x más y, vamos a verificar si es continua en el punto con coordenada x igual a 2, y igual a 3. Primero vamos a verificar si el límite existe de esta función 2x más y cuando las variables x y tienden al punto 2, 3. En este caso, en la práctica se evalúa en la función y me da como resultado que el límite es igual a 7. Es decir, que cuando las variables x y tienden al punto 2, 3, la función tiende al valor 7. Al ser un valor finito y real, voy a concluir que el límite existe. Ahora, voy a verificar si la función está definida en ese punto. ¿Qué voy a hacer? Evaluar la función en el punto con coordenadas x igual a 2 e y igual a 3. Cuando evalúo la función con esos puntos, me da que es igual a 7. Como es un número real, ¿sí? Diremos que la función se define en este punto. Ahora vamos a verificar si el valor del límite con el valor de la función son iguales. En este caso, comprobamos que son iguales. Entonces, voy a concluir que la función es continua en el punto 2, 3. Luego de haber estudiado las tres condiciones que debe cumplir una función para ser continua en un punto determinado, vamos a concluir lo siguiente. Si una función es continua en cada uno de los puntos de su dominio, entonces la función es continua en todo su dominio. El significado práctico de continuidad es que si el punto se desplaza una distancia suficientemente pequeña, el valor de la función variará también en una magnitud pequeña, que significa que si las variables independientes, en este caso x, y, se desplazan una distancia pequeña o suficientemente pequeña, la función o la variable z variará también en una magnitud pequeña. Y por último, que la gráfica de una función continua es una superficie sin agujeros ni grietas. Discontinuidad de una función de dos variables independientes. Habíamos hablado las tres condiciones que debe cumplir una función para ser continua. Esas tres condiciones están resumidas en esta igualdad, donde el límite, cuando el punto P tiende al punto P sub 0 de la función f de xy, es igual a la función evaluada en el punto P sub 0. Si una de las condiciones
de que tiene que cumplir para ser continua no se cumple, esta igualdad tampoco se va a verificar. Entonces, si no se verifica esta igualdad, diremos que la función presenta una discontinuidad en ese punto. Existen dos tipos de discontinuidad: la discontinuidad evitable y la discontinuidad esencial, también llamada no evitable. La discontinuidad evitable es cuando, siendo la función discontinua, logro encontrar el valor del límite, un valor finito y real, y lo que hago es redefino la función asignándole ese valor del límite y convertirla en una función continua. Mientras que una discontinuidad esencial es cuando no logro encontrar el valor del límite. También quiero aclararles que tanto el análisis de la continuidad y la discontinuidad, siempre uno está posicionado o se hace en función de un punto, ¿sí? En un punto particular. Es decir, que una misma función en un punto determinado puede presentar una discontinuidad, mientras que en otro punto puede ser la función continua. Ejemplos de discontinuidad. En la consigna me dice: buscar de las siguientes funciones los puntos de discontinuidad e indicar qué tipo de discontinuidad se trata. Bueno, me da la función, el primer ejercicio, f de xy igual el logaritmo de x sobre y. Este ejercicio es bastante complejo, dado que no me da el punto para analizar, digamos, la discontinuidad. Lo tengo que buscar, ¿sí? Entonces, para buscar el punto de discontinuidad, lo que voy a tener que hacer es estudiar el dominio. Bueno, esta función tiene dos restricciones, una que es el argumento del logaritmo, que la restricción es x positivo o mayor a 0, y el denominador tiene que ser distinto a 0. La intersección de estas dos restricciones me va a arrojar un conjunto de puntos que van a ser aquellos puntos que pertenecen al dominio, ¿sí? Y todos los puntos que están fuera del dominio van a presentar discontinuidad, ¿sí? Pero tengo que analizarlos, porque yo esa discontinuidad puedo llegar a evitarla. Y aquellos puntos que pertenecen al dominio, y debería analizar, porque si bien todos los puntos que pertenecen al dominio, quiere decir que la función está definida, pero eso no quiere decir que en todos los puntos tengan límite. Entonces, también podría analizar. Pero me voy a lo seguro, que son los que están fuera del dominio, ¿sí? Que presentan discontinuidad. Bien. Voy a elegir el punto P sub 0. El punto P sub 0, que sería 0, 0. Bueno, primero que nada, la función no está definida en los reales porque el logaritmo de 0 no existe. A consecuencia, esta igualdad no se va a verificar porque cuando yo evalúo la función, ¿sí? Con ese punto no va a existir. Entonces, al no cumplirse esta igualdad, ya, digamos, es muy difícil que encuentre, digamos, el límite. Es muy difícil, pero no quiere decir que no. Si yo evalúo la función, digamos, cuando yo aplico el límite con el punto 0, 0, cuando aplique el límite y evalúen el logaritmo de 0, no se va a definir en la función, entonces no voy a tener un resultado. Entonces, como no voy a encontrar el valor del límite,
aquí concluyo que la discontinuidad es esencial, porque no voy a poder encontrar el valor. Ahora, en realidad, los puntos donde yo voy a analizar la discontinuidad son aquellos puntos que me presentan indeterminación. ¿Por qué? Porque la indeterminación no me concluye si tiene límite o no tiene límite, o sea, tengo que investigar. Entonces, elijo el punto 1, 0, que si yo aplico el límite doble en esa función, me daría una indeterminación. ¿Sí? Y esta indeterminación, digamos, lo que me está diciendo es, bueno, no tenés que investigar un poco más. Bueno, primero que nada, si me da una indeterminación, voy a tratar de levantarla algebraicamente. Como algebraicamente no la puedo levantar, porque no hay forma de simplificar ni nada, voy a aplicar, ¿no es cierto?, los límites iterativos. Los voy a plantear. Entonces, planteo el límite iterativo y cuando digo el límite de la función, cuando y tiende a 0, cuando lo aplico al límite, digo que el límite, digamos, de x, porque acá mi variable es y, e y toma el valor 0. Cualquier valor dividido 0 es igual a infinito. Y el infinito no es un valor real y finito, entonces digo que el límite no existe. No tendría sentido hacer el otro límite, pero lo resolví igual y me da 0. Pero ya al darme infinito, ya está, digamos, el límite no existe. Entonces, y paro de analizar acá. ¿Por qué? Porque ya comprobé que el límite no existe. Pero si estos límites me hubieran dado iguales, tendría que haber ido a recurrir a otro método que sería el haz de rectas para ver si se mantiene el límite y puedo encontrar un posible límite. Pero en este caso, como ya verifiqué acá el límite 1 es distinto al límite 2, no sigo el análisis y concluyo que la discontinuidad es esencial en el punto 1, 0. Vamos a analizar el punto 2 de discontinuidad. La función f de xy es igual al seno de x sobre x más y. Y el punto que voy a elegir para el análisis es el punto 0, 0. Este punto no pertenece al dominio. Eso quiere decir que la función no se define en este punto. A consecuencia, al no estar definida la función en este punto, no cumple con una de las condiciones de continuidad, es decir, que la función es discontinua en este punto. Ahora lo que voy a hacer es analizar qué tipo de discontinuidad tiene. Primero que nada voy a aplicar el límite doble, ¿sí? Cuando el punto xy tiende al punto 0, 0. Cuando aplico el límite doble, lo que yo voy a obtener es una indeterminación 0 sobre 0. ¿Por qué? Seno de 0 es 0. X es igual a 0. E y toma el valor 0, pero no altera la expresión, quedándome una indeterminación. Ahora, cuando me da una indeterminación, observo si puedo levantarla o evitarla algebraicamente. No puedo hacer nada porque este argumento del seno no puedo simplificarlo con el denominador. Y no tengo para simplificar ni factorizar. Entonces, pero sí observando esta expresión, puedo, si yo agrupo este límite con esta expresión, la puedo convertir en un límite notable. Entonces, para poder hacer eso, lo que voy a hacer es uso de una de las propiedades del límite, que dice el límite de una suma es la suma de los límites. De esa manera agrupé el límite con esta expresión, convirtiéndolo en un límite notable. Y en el otro término queda asociado este límite con esta variable. Ahora, cuando aplico el límite, este límite al ser notable me da igual a 1. Y este límite me da 0. 1 más 0 es igual a 1. Obtuve un valor finito y real, lo que estaba buscando. Logré encontrar un valor del límite. No sigo
la investigación utilizando otros métodos, no. Si no hubiera podido levantarlo algebraicamente, sí hubiera recurrido a los iterativos y a las de rectas. Pero en este caso, como logré hacerlo algebraicamente, quedó ahí mi análisis. Y lo que voy a hacer es, al haber encontrado el valor del límite, entonces concluyo que mi discontinuidad es evitable en el punto 0, 0. Lo que voy a hacer es redefinir la función y convertirla en continua. ¿Cómo la redefino? Con esta función por tramo. Voy a decir que f de xy es igual a la función cuando el par ordenado xy es distinto al punto 0, 0. Es decir, que esto va a valer cuando no tome el valor 0. Y la función va a valer el valor, le voy a asignar el valor 1, que es el valor del límite, cuando el par ordenado es igual a 0, 0. De esta manera la convierto en continua porque admito este punto que estaba fuera del dominio. Bueno, espero que hayan entendido este tema, que es muy interesante, que es un tema de aplicación del límite. El análisis de continuidad y discontinuidad, hago uso del límite y de los métodos. Bueno, continuamos con otro tema.